Buenos días. Buenos días. Buen día. Días, doctor. Buenos días. ¿Cómo les fue? Fregado. ¿Cuándo cambia el horario, no saben? Ni idea, Doc. Al menos yo no ando tanto en las noticias. No, pero si ve la televisión ahí dicen a veces. El 4 de abril, Doc. El A 4. partir de las 2 a.m. Pues vamos a estar en vacaciones, ¿no? Sí, ¿Cuándo empieza la Semana Santa? el 29, creo. Por eso, no está en Semana Santa y no van a batallar. Van a No, ser como que ya va a estar gacho. 2 semanas Como que de ya va a amor. estar gacho. ¿Por qué? Es una hora menos, ¿no? Pero ya saben que vamos a regresar, ¿eh? Después de Semana Santa No regresamos habían dicho que no. Pues quién sabe. Pues parece que sí. En Torreón van a regresar después de Semana Santa. Algunas escuelas, no sé, se vaya a ver cambio de opinión. Aunque no debería nadie hasta que esté todo el mundo vacunado. Ya ven en Cancún, estudiantes de Argentina se contagiaron y llegaron hasta el país contagiados. ¿Cómo ven? No estamos a salvo todavía. Pero ya si ustedes andan en la calle ven que está muy relajado todo. Sí, muchos ya bajaron la guardia, pero pues está habiendo todavía muchos contagios. Sí, claro. Acá en Torreón había visto la noticia de que por City Club Ujú. había como un parque de diversiones así temporal, Ah, de sí, juegos mecánicos. sí, estuvo 1800 personas, andaban ahí juntitos. Sí. Y que supuestamente lo habían clausurado, pues así vi en las noticias, pero que fue el sábado, Ujú. pasé por ahí y estaba funcionando. Se me hizo muy raro. Dije, nada, pues habrán dado mordida para que los dejen Ah, ahí otra vez. sí, pues es un gobierno panista, se vale la mordida. Sí, porque sí vi las fotos en Facebook, de hecho, de toda la gente que había ahí. Sí, pues si nos descuidamos, nos va a llevar el tren otra vez. Bueno, a ustedes ya me vacuné, falta uno, pero hay por ahí un artículo en que por qué
el que se vacuna se contagia entre la primera y la segunda vacuna? ¿Alguien sabe? No, doc. Pues, pues es muy obvio. La primera vacuna no te da inmunidad total, te da como el 70%. Esta la segunda, como la del tétanos, te entra la segunda y la tercera. Aquí vamos a necesitar una más, la de Pfizer, y más o menos un 90%. Así que todavía no estamos listos. Eso de dejar entrar a gente a los estadios va a volverse en contra. Ya pasó en Inglaterra y en Italia, que dejaron entrar gente y sácatelas. Hubo muchos contagios. ¿Ya vieron la caravana que hubo de primavera? ¿Sí? ¿Sí vieron el desfile? No, doctor, yo no lo vi ni por, no sé si lo transmitieron. No, Sí pero sí me invitaron a, fue ayer, ¿no? Apenas. sí ayer, pero la gente estaba aglomerada en las calles, Ujú. aglomeradas. Así que, ¿cuánto a que, a que en 15 días, a que en 15 días, va a haber un incremento? Cuéntenle a partir de ayer. Apenas van 16 muchachitos, les falta gente. ¿Qué hora son? 7:07. Doctor, Mande. yo creo que ya hay incremento de contagiados, pero como se viene lo de los partidos, bueno, las votaciones, No, no las están dando a conocer. pero hasta junio. Pero de todas formas ya tiene tiempo que, por ejemplo, en Torreón abrieron los antros, el parque de diversión ya tiene como 2 semanas. O sea, yo digo que ya hay incrementos, pero no los están dando a conocer, pues, para no espantar a la gente. Bueno, pues solitos solo se van a espantar, ¿no? Pues Ya, sí, ya que ya venga. Estaba diciendo Daniel Becker, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, y dice, tocamos fondo, ahí viene el rebote. ¿Mm? ¿Qué pasó con Campeche cuando se puso en verde? Vino el rebote. Y ahorita va a venir un rebote bien feo. ¿Mm? Así que hay que
Ustedes, pues, son los que andan en los antros. Doctor, ¿y qué vacuna se puso usted? La Pfizer, hija. ¿Ya va a llegar a Gómez? No, yo soy vivo en Lerdo, hija. Ah, yo pensaba que era de Gómez. Yo vivo en Lerdo, no. Bueno, yo soy de las tres. Yo sí soy auténticamente lagunero, hija. No como otros. Mira, yo nací en Torreón. Me registraron en Gómez Palacio. Viví muchos años en Gómez. Y luego viví como unos 2 años en Torreón. Y luego me fui a Lerdo. Viví como 2 años en el centro de Lerdo. No, como 15, no, como un mes más o menos. Y luego me regresé a Gómez. Sí. Y ahora ya vivo en Lerdo. He andado en las tres ciudades. ¿Cómo ves? He vivido en las tres ciudades. Pues está bien. Para que veas. Por eso yo conozco todas las calles y todo en Torreón. Bueno, lo del centro, porque ya lo de las colonias no las conozco, ni las de Gómez conozco. Yo nomás conozco lo que era Gómez. Gómez era hasta el núcleo, hasta Santa Rosa, hasta el Seguro Social y hasta el Campestre. Era todo lo que era de Gómez. Ya todo lo demás ya no los conozco. Igual Torreón. Torreón estaba más chiquito. Torreón llegaba a Torreón Jardín y al río Nazas a las 5 de mayo, a una colonia que está en todos los cerros, San Joaquín, y ya. Y todas las colonias de los cerros, ya. Ya todo lo que se construyó después, pues ya no lo conocí. Pero yo conocía Gómez lo conocía como la palma de mi mano. Y los cerros, los tres cerros que están aquí en Gómez, los que están entre el campestre de Gómez, está entre un cerro y otro. Y luego está otro pasando el río. No, todos los conocía. A mí me la pasaba de niño, trepando a los cerros. Así que fui bastante vago. ¿Cómo ven? Muy divertido, por cierto. ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a continuar la exposición de enfermedades genéticas, doctor. Ahora le pues. Sigue hipersensibilidad. Chihuahua. Ya somos más, ya Oye, empezamos a proyectar. ¿cómo enfermedades genéticas y sigue hipersensibilidad? Está medio raro eso, ¿no? No, ya pasamos genéticas, ya estamos en inmuno y sigue hipersensibilidad. No, sí, se me hizo raro eso. Bueno, Ya voy a empezar a proyectar. vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante bien en el curso. Para ir mejor, voy a ver si grabo una presentación y se las envío para que la vean en su casa. ¿Ok? Porque esa presentación la doy para todo el mundo. O la podemos ver como quieran. Y se las puedo explicar. Les mando la presentación, ustedes las pasan y se las voy a explicar como quieran. ¿Sí? Terminando este capítulo. Ustedes me dicen cómo la quieren. Muy bien, pues si ya están, pues empiecen. Bien, buenos días. Vamos a continuar con el tema de enfermedades en el sistema inmunitario. Vamos a Ahí. hablar ahora de lo que es la hipersensibilidad.
la cual pues son lesiones tisulares que son mediadas por el mismo sistema inmunitario. A ver, perdón. Alguien de ustedes me dijo que un video de los, ¿cómo se llama? De los días de una vez en la vida, les gustó y lo vieron con su sobrino o algo así, o no fue su grupo, el que me dijo. No fue nuestro grupo, doctor. Sí les mandé algo de Érase una vez en la vida, ¿sí de los monitos o no? Sí, de los anticuerpos. Ah, ok, porque es que me dijo uno de ustedes o de segundo que, ¿cómo se llama? Que le gustaban esas cosas y que los había visto con sus hermanitos. Bueno, y entonces ya le pasé lo de inmunidad, ¿verdad? Lo de cómo enseñan en el timo a los anticuerpos, ¿verdad? Ese fue el que les mandé. ¿Sí o no? Sí, Ah, bueno, hable pues. Sígale, compa. Doctor. Y bueno, la hipersensibilidad son un conjunto de reacciones inmunitarias lesivas, las cuales pues son la base de algunos trastornos que se asocian a este mismo sistema. Em, este término de hipersensibilidad se dio a conocer después de que a un sujeto que ya había sido expuesto antes a un antígeno, después se vieron que tenía o que presentaba diversas reacciones que eran detectables a ese mismo antígeno, y por eso se dice que ese sujeto estaba sensibilizado. También cabe mencionar que la hipersensibilidad de estos trastornos tienen varias características importantes. Vamos a mencionar 4 principales. La primera es que las reacciones de hipersensibilidad pueden desencadenarlas tanto antígenos ambientales exógenos, ya sean microbianos o no microbianos, o bien por antígenos propios endógenos. La segunda es que la hipersensibilidad suele deberse a un desequilibrio que sucede entre los mecanismos, ya sea los efectores de las respuestas inmunitarias o los mecanismos de control que sirven para limitar normalmente pues las respuestas. La tercera es que el desarrollo de las enfermedades por hipersensibilidad, eh, ya sea alérgicas o autoinmunitarias, estas se asocian a la herencia de genes particulares. Y por último, número 4, que los mecanismos de la lesión tisular en estas reacciones de hipersensibilidad son los mismos que nosotros encontramos en en los mecanismos efectores de la defensa en caso que están en contra de los microorganismos patógenos infecciosos. Vamos a encontrar una clasificación de estas enfermedades por hipersensibilidad, ya que estas pueden clasificarse en función del mecanismo inmunitario que media la enfermedad. Esta clasificación nos sirve para distinguir la forma en que la respuesta inmunitaria va a causar la lesión tisular, así como la enfermedad y las manifestaciones clínico-patológicas que acompaña a cada una de ellas. Los principales tipos de reacciones de hipersensibilidad son las siguientes. Como podemos ver, tenemos 4 tipos. En la hipersensibilidad inmediata, la cual es la de tipo 1, aquí la lesión es producida por los linfocitos TH2, por los anticuerpos IgE, por los mastocitos y algunos otros leucocitos. En los trastornos mediados por anticuerpos, esta es la hipersensibilidad de tipo 2. Aquí participan específicamente los anticuerpos IgG y los IgM.
los cuales al ser secretados pues van a dañar a las células y van a promover tanto su fagocitosis y también van a inducir la inflamación. En los trastornos mediados por inmunocomplejos, la hipersensibilidad de tipo 3, aquí participan los anticuerpos IgG y los IgM de igual manera, pero estos se van a unir a antígenos que habitualmente están presentes en la circulación. Además, bueno, estos va a formar complejos antígeno-anticuerpo que se van a depositar en los tejidos y de esta manera es como se produce la inflamación. Por último, tenemos los trastornos inmunitarios celulares, lo cual se le conoce como la hipersensibilidad de tipo 4. Y aquí los participantes son los linfocitos T sensibilizados, los cuales pues son los TH1, los TH17 y los CTL. Estos son la causa de las lesiones tisulares en este tipo de hipersensibilidad. Aquí en la tabla podemos ver los mecanismos de estos tipos de reacciones de hipersensibilidad. Como podemos ver, hay 4 tipos. Los mecanismos ya los mencionamos. Son cada tipo de células que participan en cada una de ellas. Y en cuanto a las lesiones histopatológicas, podemos encontrar que en la hipersensibilidad de tipo 1, se va a presentar dilatación vascular, edema, contracción del músculo liso, producción de moco y pues la obvia lesión tisular y la inflamación. En las lesiones histopatológicas de la hipersensibilidad de tipo 2 se va a presentar, va a haber fagocitosis de las células, va a haber inflamación y en algunos casos también va a haber trastornos funcionales sin que haya realmente una lesión en la célula o ya sea en el tejido. Las lesiones histopatológicas en la hipersensibilidad de tipo 3 hay inflamación y vasculitis necrosante. En la de tipo 4 hay infiltrados celulares perivasculares, también edema y formación de granulomas. Algunos trastornos que nos sirven a nosotros de ejemplo de cada uno de estos tipos de la hipersensibilidad. Por ejemplo, en el caso 1 está la anafilaxia, o también puede ser la alergia o el asma bronquial. En la hipersensibilidad tipo 2, los trastornos prototipo que nosotros vamos a encontrar es la anemia hemolítica autoinmunitaria y el síndrome de Goodpasture. En la de tipo 3, nosotros encontramos el lupus eritematoso sistémico y algunas formas de glomerulonefritis. Además, como la enfermedad del suero, que veremos más adelante, y la reacción de Artus. En la hipersensibilidad de tipo 4, encontramos la dermatitis de contacto, así como la esclerosis múltiple y la diabetes de tipo 1. También está la tuberculosis. Y bueno, vamos a entrar a fondo ya en cada uno de estos tipos de hipersensibilidad. Vamos a empezar por la tipo 1 o hipersensibilidad inmediata. Esta pues es una reacción inmunitaria rápida que se produce en un sujeto que previamente estaba sensibilizado y en el cual se va a desencadenar la unión de un antígeno a un anticuerpo específico que es el IgE, el cual está situado en la superficie de los mastocitos. Cabe mencionar que estas reacciones nosotros las vamos a conocer como alergia y los antígenos que desencadenan estas reacciones son los alérgenos. Y bueno, estas reacciones pueden ocurrir ya sea como un trastorno sistémico, o sea, una reacción general, o
o bien como una reacción local. Además, estas reacciones, bueno, este tipo de hipersensibilidad tiene dos fases, que es la reacción inmediata, la cual se caracteriza principalmente por una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular, y ya dependiendo de la localización donde ocurra, también va a haber espasmo de músculo liso o secreción glandular, puede ser moco. Bueno, esta reacción inmediata es después de unos minutos de la exposición al alérgeno y tienden a desaparecer en unas horas. Por otra parte, tenemos la segunda fase, que es la fase tardía, la cual se establece 2 a 24 horas más tarde, esta sin una exposición adicional al antígeno, y su duración es de varios días. Es importante aquí reconocer que la mayoría de los trastornos por hipersensibilidad inmediata se deben a respuestas por parte de los linfocitos TH2, que son excesivas. Y bueno, estas células desempeñan un papel central estimulando la producción de la inmunoglobulina E y así promueven la inflamación. Aquí vemos una figura donde podemos ver nosotros lo que es las fases de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Tenemos 4 figuritas, la A, la B y la C. En la A, pues se nos ilustra lo que es la cinética de tanto de la fase inmediata como de la fase tardía. Si vemos en el eje de las X, vemos horas de exposición, o sea, el tiempo transcurrido, y en el eje de las Y vemos las manifestaciones clínicas, o sea, la potencia con la que se presentan. La reacción inmediata, pues está entre la primera hora, si podemos ver, una vez de que ya sucedió la exposición al alérgeno. Y la fase tardía, esta ya es después de 2 a 24 horas, pues que se presentan las manifestaciones clínicas. La imagen B, pues son cómo se ven los tejidos y las células en la reacción inmediata, y podemos ver que hay una vasodilatación, hay congestión y edema, y por otra parte en la imagen C vemos la fase tardía, la cual se caracteriza por un infiltrado inflamatorio, en la cual va a ser rico en eosinófilos, y también va a existir un infiltrado inflamatorio de neutrófilos y de linfocitos T. Bueno, vamos a ver los mediadores de la hipersensibilidad inmediata. Pero primero, ¿cómo se producen estos? Pues estos se expulsan después de que el mastocito se activa, lo cual va a llevar a su desgranulación, y así es como estos mediadores van a ser expulsados. Tenemos tanto primarios como secundarios. Los primarios son los mediadores preformados y los secundarios son estos pueden ser productos lipídicos y citocinas. En los mediadores preformados, estos están contenidos dentro de los gránulos del mastocito y son los primeros que se liberan. Aquí encontramos principalmente aminas vasoactivas, así como enzimas y proteoglucanos. En cuanto a las aminas vasoactivas, la más importante es la histamina, la cual va a producir una intensa contracción del músculo liso y también va a aumentar la permeabilidad vascular y va a incrementar también la secreción de moco por parte, puede ser de las glándulas nasales, de las bronquiales o de las gástricas. Luego tenemos las enzimas.
Estas se encuentran en la matriz del gránulo y son específicamente proteasas neutras. Puede ser, por ejemplo, la quimasa y la triptasa, además de otras importantes como las hidrolasas ácidas. Los proteoglucanos, pues los más importantes son la heparina, el cual es un anticoagulante muy conocido, y otro sería el sulfato de condroitina. Estos proteoglucanos nos sirven para empaquetar y almacenar aminas en los gránulos. Luego tenemos los lipídicos, los mediadores lipídicos. Estos pues son productos derivados del ácido araquidónico. Entre ellos vamos a encontrar los leucotrienos, la prostaglandina D2 y el factor activador de las plaquetas. Los leucotrienos, los que más nos interesan son los C4 y los D4, los cuales pues son sustancias vasoactivas y espasmógenas, las cuales pues, nos van a interesar más para su estudio. Bueno, también existe otro leucotrieno que es el B4, pero debido a que este tiene una propiedad de que no, de no ser tan quimotáctico, en este caso para los neutrófilos, tampoco lo es para los eosinófilos y los monocitos, pues nos vamos a centrar específicamente en los C4 y los D4 que ya mencionamos. La prostaglandina D2, pues este es el mediador más abundante que producen los mastocitos, y sus efectos es que provoca un intenso broncoespasmo, así como también esta prostaglandina D2 aumenta la secreción de moco. También tenemos el factor activador de las plaquetas, el cual es un mediador lipídico que es producido pues por estos mastocitos, pero este no deriva del ácido araquidónico. Este factor produce broncoespasmo, también aumenta la permeabilidad vascular y también produce vasodilatación. Y por último tenemos las citocinas, en las cuales encontramos principalmente el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y diversas quimiosinas. También aquí tenemos la interleucina 4 y entre otras que también participan. Bueno, estos mediadores son responsables de las manifestaciones de las reacciones de la hipersensibilidad inmediata. Aquí podemos ver los mediadores del mastocito que ya mencionamos, los cuales pues tras su activación se van a liberar estas varias clases de mediadores que nos van a producir la reacción, ya sea tanto la inmediata o la tardía, que son parte de la hipersensibilidad de tipo 1 o hipersensibilidad inmediata. Además, en la reacción de fase tardía, pues en esta reacción se van a reclutar leucocitos que van a participar amplificando y van a también a mantener la respuesta inflamatoria, como ya dijimos, sin que se expongan adicionalmente al antígeno que desencadenó esta reacción. Aquí los eosinófilos son reclutados en las zonas de hipersensibilidad por medio de quimiosinas, como es la eotaxina. En cuanto al desarrollo de alergias, pues este desarrollo está determinado por mecanismos génicos. La
vamos a encontrar un término que es la atopia, que es un estado en donde la persona tiene mayor tendencia a sufrir reacciones de este tipo, de la hipersensibilidad inmediata. Esto es la atopia. Y bueno, los sujetos atópicos tienden a tener concentraciones séricas mayores de lo que es la IgE, y también ellos poseen más linfocitos Th2, los cuales son productores de la interleucina 4, y pues a esto se debe que ellos desarrollen más alergias. También algunos de estos genes, bueno, va a haber algunos genes que van a tener los sujetos atópicos, por ejemplo, algunos que se localizan en la región cromosómica, la 5q31. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, algunos genes que codifican para algunas citocinas, como es la interleucina 3, la 4, la 5, la 9, la 13, y también para el factor estimulador de colonias, tanto de mastocitos como granulocitos. También existen factores ambientales, los cuales son importantes en el desarrollo de estas alergias. Se dice de hecho que del 20 al 30% de este tipo de reacciones de hipersensibilidad inmediata son desencadenadas por estímulos no antigénicos, como son las temperaturas extremas o inclusive el ejercicio. Estos factores lo conocemos como alergia no atópica. Y por último, pues también la incidencia de muchas de estas enfermedades alérgicas está aumentando en los países desarrollados, ya que se relaciona con una reducción de las infecciones durante las primeras etapas de la vida. Bueno, esto es una teoría, una hipótesis, bueno, se le denomina hipótesis de la higiene, y también se dice en ella que una higiene excesiva puede aumentar la alergia en fases posteriores de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Porque pues, la persona no puede generar esas respuestas inmunitarias que le van a servir para, pues, próximas infecciones. No va a Sí, crear pues, memoria ni... la piel tiene, ya les dije que la piel tiene innumerable cantidad de bacterias que sirven para el control inmunológico. Entonces el exceso de ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? El exceso de cuidados para no infectarte, el ser el querer todo esterilizado y todo eso no sirve de nada. Por eso a los niños hay que dejarlos que se revuelquen en la tierra cuando están chiquillos, para que agarren inmunidad, ¿sí? Porque si los vas a criar dentro de un ambiente muy estéril, pues no, nunca van a activar el sistema. Bueno, ¿qué más? Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a pasar a la anafilaxia sistémica. Esta se caracteriza por un shock vascular, por edema generalizado y por dificultad para respirar. Esta puede ocurrir tanto en sujetos que han sido sensibilizados, por ejemplo, después de la administración de algunas proteínas extrañas, esto en el marco hospitalario, o bien que se les administren hormonas, enzimas o polisacáridos o fármacos, por ejemplo, la penicilina. Bueno, el sujeto tras esta exposición a, a los, a los alérgenos, pues va a tener reacción y bueno, existen también algunos alérgenos alimentarios, por ejemplo, algunas personas que son alérgicos a los cacahuates o a los mariscos, o también aparte de los alimentarios, pues hay toxinas de insectos, las cuales
pues serían el veneno de la abeja. Bueno, en esta... Más, fíjate bien, es más frecuente que te pique una hormiga a que te pique una abeja. Y el ácido fórmico de la hormiga o del asquelito, como ustedes lo conocen, les puede causar ese problema, más que a una abeja, ¿sí? Porque como quiera las abejas nada más están en determinada época del año. Y los insectos como las hormigas están todo el año, bueno, a excepción de un poco de invierno, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más? Sí, doctor. Sí, de hecho a mí me han picado pues abejas y hormigas, pero gracias a Dios no era alérgico a ninguna de las dos. No, pues qué bueno, nada más lo que haces es una buena roncha y nada más, Sí, ¿no? De sí, hecho, a mí sí me tocó ver un caso así. Mi padre es alérgico a las abejas y sí lo vi ponerse mal un par o 3 veces a lo largo de la vida. Pues sí, porque si te daba choque anafiláctico, no. Sí. No, pues hay que tener cuidado con eso. Muy bien, síguele. sí, doctor. Bueno, y aquí a los pocos minutos de la exposición va a presentarse prurito. También puede haber eritema cutáneo y poco después también una contracción de los bronquiolos respiratorios y también insuficiencia respiratoria. En el caso del edema laringio, esto nos provoca ronquera y va a dificultar aún más la respiración. Luego le siguen los vómitos, el, el dolor cólico abdominal, la diarrea y la obstrucción laringea, las cuales pueden llevar inclusive a que el paciente pueda morir, esto en menos de 1 hora. Aquí en la tablita podemos ver algunos ejemplos de trastornos que son causados por la hipersensibilidad inmediata. Podemos ver esta que estamos mencionando, que es la anafilaxia, que tiene varias causas. Puede deberse pues, a fármacos o pues, al veneno de los insectos, a las toxinas, o inclusive a algunos alimentos, algunas toxinas que poseen alguna comida que nosotros ingerimos. También está el asma bronquial, la rinitis alérgica y la sinusitis, la cual se le denomina fiebre del heno, y algunas otras alergias alimentarias, como ya mencionamos, algunos son alérgicos al cacahuate y a los mariscos. A ver, pregunta. ¿Tú crees que en esta temporada vaya a haber alergias al polvo? Bueno, ya Sí. de hecho el año pasado no hubo tantas. ¿Por qué? Pues yo creo porque la gente pues limpia más su casa, ¿no, doctor? Y No, aparte, pues, no. Porque usaron cubrebocas, ujú, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que provoca las rinitis alérgicas? O rinitis estacionales. Por los aires. sí, Esas regales que hemos tenido últimamente, si la gente que es alérgica no usó cubrebocas, le va a ir como en feria. Entonces, ¿cuántas gripas hubo este año? ¿Tú sabes? El año pasado. Bueno, entre en noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿hubo gripas? Casi no. ¿Por qué? Por el uso del cubrebocas. Entonces es importante que entiendan que cuando usted les dé gripa, tienen que usar cubrebocas para no andar transmitiendo nada. Así como es importante que sepan que en esta región es altamente alergénica, ¿sí? Aquí tenemos mucha vegetación y mucho en el aire hay mucho, por ejemplo, mucho pelo de gato, hay muchos excrementos, hay todo tipo de mugreros en el aire, así que hay que tener cuidado a la hora de que haga un aeronazo, a usar sus cubrebocas, sus goggles,
como le llaman, o gogles, o quién sabe cómo le llaman, pues para que la conjuntiva no se vaya a afectar. Esos son precauciones que deben tener. Bueno, ¿qué más? Sí, así es, doctor. Y bueno, vamos a continuar ya por terminar la hipersensibilidad de tipo 1. Tenemos las reacciones inmediatas locales. Estas se presentan aproximadamente del 10 al 20% de la población y son principalmente alérgenos ambientales como el polen o el epitelio de algunos animales. También puede ser el polvo y, pues como ya mencionamos, y también son importantes las toxinas de algunos alimentos. Aquí encontramos algunas enfermedades específicas en las cuales encontramos la urticaria, la rinitis alérgica, el asma bronquial y también las alergias a algunos alimentos. Bueno, esto fue todo por la hipersensibilidad de tipo 1. Vamos a pasar a la hipersensibilidad mediada por anticuerpos o bien la hipersensibilidad de tipo 2. Aquí los anticuerpos que reaccionan con algún antígeno van a causar la enfermedad, destruyendo las células y desencadenando inflamación o también interfiriendo con las funciones normales de estas células. Los anticuerpos pueden ser específicos frente al antígeno o a los tejidos normales, los cuales son los que conocemos como autoanticuerpos, o bien pueden ser también específicos frente a antígenos exógenos, ya sean sustancias químicas o proteínas microbianas que se unen a la superficie celular o a la matriz tisular. Y tenemos varios mecanismos dependientes de estos anticuerpos, que son la opsonización y la fagocitosis. La fagocitosis pues es responsable de la pérdida de las células que se encuentran revestidas por los anticuerpos, y las células opsonizadas puede ser por las IgG. Estas son reconocidas por receptores para la zona efectora del fagocito, las cuales pues son específicas frente a estas porciones y de algunas subclases de la inmunoglobulina G. Además, cuando los anticuerpos, la inmunoglobulina M o la G, se depositan en las superficies de las células, estas pueden activar el sistema del complemento por una vía clásica. La destrucción que está mediada por estos anticuerpos puede tener lugar mediante un proceso llamado citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo. Bueno, tenemos por otra parte la inflamación, que ocurre una vez que ya se depositaron los anticuerpos en los tejidos fijos. Estos anticuerpos depositados van a activar el complemento, lo que va a generar subproductos como sustancias quimiotácticas, principalmente la C5A, los cuales van a dirigir la migración de los leucocitos polimorfonucleares y también de los monocitos, y también va a haber algunas sustancias como anafilotoxinas, específicamente la C3A y la C5A, las cuales como efecto van a aumentar la permeabilidad vascular. Esto va a dar lugar a la producción de otras sustancias que pues, van a dañar también el tejido, como lo son las enzimas lisosómicas, en las cuales se incluyen algunas proteasas, y también va a haber especies reactivas del oxígeno. Ya la tercera de estos procesos dependientes de los anticuerpos, pues está la disfunción celular,
ya que algunos anticuerpos que están dirigidos contra receptores de la superficie celular van a deteriorar o bien van a alterar la regulación de su función, pero sin causar ninguna lesión celular o inflamación. Es decir, solo afectan la función. Y aquí tenemos los mecanismos de la lesión mediada por los anticuerpos. En la A podemos ver la ozonización de las células por anticuerpos y componentes del complemento, así como la acción de los fagocitos. En la imagen B podemos ver la inflamación que ha sido inducida por la unión de un anticuerpo a los receptores para la fracción cristalizable de los leucocitos y por los productos del complemento. Y en la imagen C tenemos los anticuerpos contra el receptor, los cuales terminan alterando su función normal de los receptores. Y bueno, para terminar esta hipersensibilidad de tipo 2, tenemos algunos ejemplos de enfermedades que son mediadas por anticuerpos, como pueden ser la anemia hemolítica autoinmunitaria, cuyo mecanismo de la enfermedad es principalmente opsonización y fagocitosis de eritrocitos, y en las manifestaciones clínico-patológicas vamos a encontrar hemólisis y anemia. Otra enfermedad que ya se mencionó anteriormente puede ser es el síndrome de Goodpasture, la cual, cuyo mecanismo es la inflamación mediada por el complemento y por el receptor para el FC. En cuanto a las manifestaciones clínico-patológicas, vamos a encontrar nefritis y hemorragia pulmonar. Otra enfermedad importante es la miastenia grave, cuyo mecanismo es que un anticuerpo va a inhibir la unión de la acetilcolina, reduciendo los receptores para la misma. Y en cuanto a las manifestaciones, existe la debilidad muscular o la parálisis. Bueno, existen muchas otras que también son importantes, pero estas son las que podemos destacar de este tipo de hipersensibilidad, de la tipo 2. Ahora, en el caso de la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, o bien de tipo 3, pues aquí existen estos complejos antígeno-anticuerpo, las cuales son los que nos van a producir el daño tisular, sobre todo porque estos nos van a desencadenar la inflamación en las zonas de depósito. Los antígenos que forman estos inmunocomplejos pueden ser tanto exógenos como endógenos, y bueno, las enfermedades mediadas por estos inmunocomplejos tienden a ser sistémicas, pero a menudo afectan sobre todo a un órgano específico, como puede ser el riñón, en el caso de la glomerulonefritis. También pueden afectar a las articulaciones, como sucede en la artritis, o bien pueden afectar a vasos pequeños, como el caso de la vasculitis. La enfermedad por inmunocomplejo sistémica, aquí encontramos una enfermedad que a nosotros nos sirve para entenderla, que es la enfermedad del suero aguda. Pues es la enfermedad prototipo que nosotros encontramos de este tipo de enfermedad sistémica por inmunocomplejos, la cual sucede como secuela cuando se administran grandes cantidades de sueros que son extraños para la persona. Y
Bueno, la patogenia de las enfermedades sistémicas por inmunocomplejos se puede dividir en 3 fases, que es, número 1, la formación de inmunocomplejos. Esto pues nos va a desencadenar la respuesta inmunitaria que va a dar lugar a la formación de estos anticuerpos. Esto puede suceder aproximadamente al cabo de una semana de que se inyectaron o se inyectó alguna proteína en el paciente. Estos anticuerpos se van a secretar a la sangre, donde van a hacer su reacción uniéndose con el antígeno, que nos va a ayudar a formar estos complejos, estos inmunocomplejos más bien. Bueno, en cuanto al depósito de inmunocomplejos, esta pues es la fase siguiente y aquí los complejos antígeno-anticuerpo se van a depositar, ya puede ser en varios tejidos, y los factores que determinan si la formación de los inmunocomplejos puedan llevar al depósito tisular o a enfermedades, pues no se conocen completamente, pero sí hay algunas influencias que parecen ser las que medían este fenómeno, que también son característicos de complejos y alteraciones vasculares locales. En general, estos complejos tienen un tamaño mediano y son formados con un ligero exceso del antígeno y son los más patogénicos. Número 3, tenemos la inflamación y lesión tisular, la cual pues ocurre después del depósito y esto pues lo que desencadena la reacción inflamatoria aguda. Durante esta fase, que ocurre aproximadamente 10 días de administrar el antígeno, pues van a aparecer manifestaciones clínicas que pueden ser la fiebre, la urticaria, dolores articulares, el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, así como también la proteinuria. Y aquí tenemos enfermedades mediadas por inmunocomplejos, en las que encontramos algunas destacables, como el lupus eritematoso sistémico, cuyo antígeno implicado pues son antígenos nucleares, y sus manifestaciones clínico-patológicas son la nefritis, las lesiones cutáneas, las artritis y algunas otras manifestaciones que también se presentan. Otra enfermedad es la artritis reactiva, cuyo antígeno son principalmente bacterianos, y en cuanto a sus manifestaciones, pues ocurre una artritis de tipo aguda. Y la que mencionamos, que es la enfermedad del suero, su antígeno implicado pues son varias proteínas. En cuanto a sus manifestaciones, pues son la artritis, la vasculitis y la nefritis. Como dijimos que esta enfermedad afectaba específicamente a órganos como el riñón, los vasos pequeños o articulaciones. Y ya por último tenemos la hipersensibilidad de tipo 4, o bien mediada por los linfocitos T. Esta hipersensibilidad celular se debe principalmente a la inflamación que es causada por las citocinas que producen tanto los linfocitos TCD4 y también por la muerte celular que provocan los linfocitos TCD8. La inflamación mediada por los linfocitos TCD4, pues esta ocurre en las reacciones en donde estos linfocitos TC4 van a producir citocinas que van a inducir finalmente una inflamación, la cual puede ser crónica y destructiva.
Existe una enfermedad que nos sirve a nosotros como prototipo para entender este tipo de hipersensibilidad, que es por sus siglas, se conoce como HSR o bien se conoce como hipersensibilidad retardada. Esta pues es una reacción tisular a antígenos que se administran en sujetos que ya han sido inmunizados. En esta reacción, un antígeno va a dar lugar a esta reacción, la cual es detectable entre 24 a 48 horas después, y de aquí se refiere el término de reacción retardada, porque si lo comparamos con la hipersensibilidad inmediata, pues el tiempo sí es considerable, ya que el otro decíamos de 1 hora o inclusive 2 a las 24 horas después, y estás de 24 a 48. Entonces sí es notable la diferencia de tiempo con la que ocurren estas reacciones. Y en cuanto a algunas enfermedades mediadas por los linfocitos T, encontramos la diabetes mellitus de tipo 1, cuya especificidad de linfocitos T patogénicos pues son antígenos de células beta en los islotes pancreáticos. Y en cuanto a sus principales mecanismos de lesión tisular, pues son la inflamación mediada por estos mismos linfocitos T, así como la destrucción de células de los islotes por parte de los linfocitos T citotóxicos. Y sus manifestaciones clínico-patológicas son la insulitis, la cual se debe a la inflamación crónica en los islotes, así como también la destrucción de células beta y pues obviamente la diabetes. Otra enfermedad es la psoriasis, cuya especificidad de los linfocitos T es desconocida y sus principales mecanismos es la inflamación mediada principalmente por citocinas de tipo TH17. Sus manifestaciones son placas destructivas en la piel. Y otra sería la esclerosis múltiple, cuya especificidad de linfocitos T son los antígenos proteínicos que se encuentran en la mielina, y sus mecanismos, de los mecanismos de esta enfermedad son la inflamación mediada por las citocinas, tanto de tipo TH1 y de TH17, así como la destrucción de la mielina por parte de los macrófagos activados. En las manifestaciones clínico-patológicas vamos a encontrar la desmielinización del sistema nervioso central con inflamación perivascular, así como la parálisis. En cuanto a la citotoxicidad mediada por los linfocitos TSD8, pues aquí participan principalmente, como ya dijimos, pues los CTL, los linfocitos T citotóxicos, los CD8, los cuales son los que van a matar las células diana que van a expresar algún antígeno. La muerte de estas células infectadas va a llevar a la eliminación de la infección, pero en algunos casos esta muerte de estas células es responsable del daño celular que va a acompañar a dicha infección. El principal mecanismo de la muerte de estos de los objetivos son los mediadores por parte del linfocito T, el cual emplea perforinas y granzimas, los cuales son mediadores preformados que se encuentran en los gránulos de tipo lisosómico de los CTL. La perforina va a facilitar la liberación de la granzima del complejo, y las granzimas son proteasas que activan
a las caspasas, lo que induce la apoptosis de las células diana. Los linfocitos T citotóxicos activados, estos también expresan un ligando de Fas, el cual es una molécula homóloga al factor de necrosis tumoral que puede unirse a este Fas que es expresado en las células diana, y de esta manera es como se encadena la apoptosis. También otra situación importante o mediador es el interferón gamma. Y bueno, en cuanto a las enfermedades autoinmunitarias, pues estas son reacciones contra antígenos propios, lo que conocemos como autoinmunidad, las cuales se estima que afectan al menos del 1 al 2% de la población norteamericana. Existen 3 criterios para que nosotros podamos clasificar un trastorno como realmente de tipo autoinmunitario. El primero es la presencia de una reacción inmunitaria, la cual sea específica frente a algún antígeno o algún tejido propio. La segunda es que existan pruebas de que dicha reacción no es secundaria a algún daño tisular, o sea que tenga algún significado patogénico primario. Y la tercera es la falta de otra causa que sea bien definida de esa enfermedad. Y aquí vemos algunas enfermedades, algunos ejemplos de enfermedades autoinmunitarias, donde podemos ver que están clasificadas en enfermedades mediadas por anticuerpos. Aquí encontramos, por ejemplo, el síndrome de Budd-Pastur, la enfermedad de Graves, el lupus eritematoso sistémico. Bueno, de estas, las primeras 2 son específicas de un órgano, y la tercera, el lupus, esta es una enfermedad sistémica. En enfermedades mediadas por los linfocitos T, aquí encontramos la diabetes mellitus de tipo 1, la artritis reumatoide. La primera es específica de un órgano y la segunda es sistémica. Y también, por ejemplo, otra específica es la esclerosis múltiple, y otra de tipo sistémico es la esclerosis sistémica, que también se conoce como esclerodermia. Y tenemos también enfermedades que tienen un posible mecanismo autoinmunitario. En las que son específicas de un órgano, tenemos la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmunitaria. Y de tipo sistémico tenemos algunas miopatías inflamatorias y la panarteritis nudosa. Vamos a hablar ahora de la tolerancia inmunitaria. Este es un fenómeno en donde va a existir una falta de respuesta a un antígeno que, bueno, al que se ha inducido la exposición al mismo. Esto por parte de los linfocitos que van a reconocer ese antígeno. La autotolerancia, esta se refiere a la falta de respuesta, entonces, a estos propios antígenos. Los mecanismos de la autotolerancia pueden clasificarse en 2 grupos principales, que es la tolerancia central y la tolerancia periférica. La tolerancia central, pues este es un proceso en donde los clones de linfocitos T y B autorreactivos van a reconocer los antígenos propios durante su maduración, principalmente en el timo, en el caso de los linfocitos T, y en la médula ósea, en el caso de los linfocitos B. Estos
estos son eliminados para ser convertidos en linfocitos inocuos. Los mecanismos de la tolerancia central en los linfocitos T y B van a mostrar algunas similitudes, pero también algunas diferencias. Y por otra parte tenemos la tolerancia central, la cual se dice que es imperfecta. Y aquí los linfocitos autoreactivos que, bueno, van a escaparse de una selección negativa que ocurre, la cual va a infligir la lesión tisular, a no ser que estos pues sean eliminados o bloqueados en los tejidos periféricos. Vamos a hablar de cada una de ellas. En cuanto a la tolerancia central, pues esta ocurre en linfocitos T que se encuentran en desarrollo, en la cual los reordenamientos génicos van a generar diversos receptores para los linfocitos T, y esta generación de los TCR va a ser independiente del antígeno, la cual va a producir muchos linfocitos que van a expresar receptores que son de afinidad alta para los antígenos propios. Cuando estos linfocitos inmaduros se encuentran a los antígenos en el timo, muchas de las células mueren por apoptosis, y este proceso se le conoce como selección o eliminación negativa. Este es el responsable de la eliminación de los linfocitos autoreactivos de la reserva de estos linfocitos T. En la tolerancia, me faltó mencionar uno de la tolerancia central, que es que cuando los linfocitos B en desarrollo reconocen a los antígenos propios, esto en la médula ósea, muchas de las células las reactivan la maquinaria que se encarga de la reordenación del gen para los receptores para el antígeno, y de esta forma es como empiezan a expresar receptores para los antígenos nuevos. Este proceso lo conocemos como edición del receptor, la cual, si no se produce esta edición del receptor, los linfocitos autorreactivos van a sufrir apoptosis. Y en cuanto a la tolerancia periférica, aquí encontramos los mecanismos de anergia, la cual pues es que los linfocitos que reconocen al antígeno propios se van a perder su capacidad de respuesta funcional. Si el antígeno se presenta a los linfocitos T sin que estos tengan cantidades adecuadas de coestimuladores, estos mismos se van a hacer anérgicos, o sea que no van a tener función. Y bueno, los linfocitos T que reconocen antígenos propios, estos reciben una señal inhibidora de receptores, la cual tiene la estructura homóloga al CD28, y va a hacer que suceda esto. Existen también dos receptores inhibidores, que son el CTLA4, que se une principalmente a moléculas B7, y también tenemos el PD1, el cual se une a otros dos ligandos. Otro mecanismo es la supresión realizada por los linfocitos T reguladores. Aquí una población de linfocitos T, llamada pues linfocitos T reguladores, son los que funcionan evitando las reacciones inmunitarias contra antígenos propios. Y bueno, tenemos los mecanismos de autoinmunidad. Aquí
Pues la autoinmunidad, esta surge de una combinación de la herencia de genes de predisposición, lo cual nos va a contribuir a la rotura de la autotolerancia, así como pueden ser los desencadenantes ambientales, como infecciones y el daño tisular, la cual va a promover va a promover la activación de los linfocitos autorreactivos. Se cree que los genes de predisposición y los desencadenantes ambientales inducen varios cambios que también contribuyen en el desarrollo de la autoinmunidad. Y serían la tolerancia o regulación defectuosa, la muestra anómala de antígenos propios y la inflamación o respuesta inmunitaria innata inicial. En cuanto al papel de los genes de predisposición, bueno, la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias son trastornos multigénicos complejos. La incidencia de estas enfermedades es mayor en los gemelos que en la población general. Y en el caso de los gemelos es mayor en los monocigóticos que en los disigóticos. Esto prueba que los genes contribuyen al desarrollo de estos trastornos. Se deben a la asociación de alelos del HLA a esta enfermedad. Esto entre los genes conocidos que se asocian a la autoinmunidad, cuya mayor contribución es por parte de los genes del HLA. Hay muchas enfermedades autoinmunitarias que también se asocian a alelos que son diferentes a los de la clase 2 de estos HLA. Es importante también comprender que hay diferentes alelos a los del HLA que pueden contribuir a la enfermedad, pero en el caso de la presencia de alguno de estos, pues no pueden por sí solos causar alguna enfermedad específica. Otra es la asociación de genes que son diferentes al HLA a este tipo de enfermedades autoinmunitarias, ya que existen múltiples genes que son diferentes al CPH, y los cuales se asocian a varias enfermedades autoinmunitarias. Existen, por ejemplo, los polimorfismos en un gen que se denomina PTPN22, el cual se asocia a la artritis reumatoide, a la diabetes de tipo 1 y a otras enfermedades autoinmunitarias. Y también tenemos los polimorfismos en el gen NOT2, el cual se asocia principalmente a la enfermedad de Crohn, el cual es una forma de una enfermedad inflamatoria intestinal. Y aquí tenemos la asociación de estos alelos del HLA a algunas enfermedades inflamatorias. En el caso de la artritis reumatoide, los alelos de HLA que encontramos es el DRB1, tanto alelo 1 como alelo 2. Y la probabilidad es de, el cociente de probabilidades es de 4/12. En el caso de la más destacable es la espondilitis anquilosante, cuyo alelo del HLA es la B2705 y la B2702, cuyo cociente de probabilidades es que de 100 a 200. Y ya por último tenemos algunos genes que son diferentes al HLA, que se asocian a este tipo de enfermedades, los cuales pues se cree que puedan ser
algunos genes como los que vemos aquí en la tabla. En el caso de los genes implicados en la regulación inmunitaria, tenemos el ya mencionado, el PTPN22, cuya función propuesta de esta proteína y función de la mutación es que esta pueda influir en señales de los linfocitos, y de esta manera es como altere la selección negativa o bien la activación de los linfocitos autorreactivos. En el caso de la IL-23R, este receptor va a puede alterar la diferenciación de los linfocitos TCD4, pues en lo que son los linfocitos TH17. Y por otra parte tenemos los genes implicados en las respuestas inmunitarias a los microbios, donde encontramos el ya mencionado NOD2, cuya función propuesta es que este puede controlar la resistencia a las bacterias intestinales. Y otro sería el interferón gamma, el cual tiene un papel importante en la producción del interferón de tipo 1, y este mismo interferón participa en la patogenia del ES, que veremos más adelante. Y esto sería todo por mi parte. Continuaría mis compañeros. Gracias. Buenos días, damas y caballeros. Continuamos con papel de las infecciones, lesión tisular y otros factores ambientales. Siguiente, por favor. Primero que nada, vamos a hablar de los mecanismos mediante los cuales las infecciones son capaces de desencadenar reacciones inmunitarias. Primero que nada, infecciones microbianas, las cuales van a inducir necrosis tisular, y a partir de esta situación se va a generar la inflamación que puede estimular la expresión de coestimuladores, valga la redundancia, de células presentadoras de antígeno en estos tejidos, las cuales van a favorecer la rotura de la tolerancia por parte de los linfocitos T y su activación. Por otra parte, tenemos los virus y otros microbios que pueden compartir epitopos con reactividad cruzada con antígenos que son propios. Generalmente los antígenos propios se reducen a antígenos nucleares, antígenos que se encuentran dentro del núcleo y que a partir de la rotura de este son liberados para ser presentados posteriormente pues a las células. Estas respuestas inducidas por parte de los microbios pueden extenderse a tejidos propios, generando de esta manera lo que es la cuestión autorreactiva o la situación sí autorreactiva por parte de linfocitos. A este fenómeno del hecho de la reacción cruzada entre antígenos propios y antígenos de otros microbios se le conoce como mimetismo molecular. Y un claro ejemplo de esta reacción lo encontramos en la cardiopatía reumática, donde pues la respuesta de anticuerpos contra estreptococos muestra una reactividad cruzada con antígenos cardíacos. Posteriormente tenemos el desarrollo de la inmunidad, que se cree que está influido por la flora microbiana normal de la piel e intestino. Igualmente se considera que diferentes microbios comensales del propio cuerpo influyen en proporciones relativas en el conteo de leucocitos reguladores y efectores, así como tienen un pequeño papel en la modulación de la respuesta por parte del huésped hacia la activación aberrante de lo que es el sistema inmune. Bueno, células inmunes, perdón. Por otra parte, tenemos que la presentación de antígenos tisulares puede estar alterada por varios cambios ambientales, entre los cuales podemos observar radiación UV, la cual va a causar muerte celular y puede llevar a la exposición de antígenos nucleares, como ya les comentaba anteriormente,
los antígenos nucleares se encuentran dentro del núcleo. Una vez se rompe el núcleo, pues estos son liberados y pues se desencadena la respuesta inmunitaria a partir de su presentación. Este es un claro ejemplo de respuesta inmunitaria que vemos, por ejemplo, en el lupus. Y pues también tenemos otro factor que es el tabaco. Este es un factor de riesgo de artritis reumática o reumatoide, perdón, porque conduce a una modificación química de los antígenos propios del huésped. La lesión tisular local, por cualquier motivo en esta situación, puede llevar a la liberación de antígenos propios y pues de esta manera a su presentación y posterior respuesta autoinmune. Igualmente tenemos una cuestión denominada sesgo de sexo en la autoinmunidad. Esto se refiere a que generalmente la frecuencia de las enfermedades es mayor en mujeres que en hombres. Esto se cree que puede tener relación con los efectos de hormonas en el caso de las mujeres y otros factores como lo son los genes que se encuentran en el cromosoma X. Por último, la lesión tisular, que puede llevar a la exposición de epítopos de antígenos propios que antes pues estaban ocultos dentro de los núcleos, activando de esta manera linfocitos T autorreactivos. Este mecanismo pues contribuye al hecho de que las enfermedades autoinmunes son de carácter crónico. La siguiente, por favor. Y pues aquí vemos los mecanismos. En primera instancia, vemos lo que les comentaba del primer mecanismo de infección de microbios, a partir del cual el microbio va a inducir la producción de coestimuladores de células presentadoras de antígeno que posteriormente van a favorecer la rotura de la tolerancia por parte de los linfocitos T y su activación. En la letra B vamos a ver la reacción cruzada, que representa pues el mimetismo molecular. De igual manera, pues es un mecanismo, bueno, es un mecanismo que ya comentamos. No te Pues, adelantes, no te adelantes. ok, No comas ansias. pues como ya les comentaba, en esta situación lo que se va a generar es que pues el microbio tiene antígenos que son muy, muy similares a los antígenos nucleares de las células del propio huésped, lo cual va a generar una reacción cruzada. Y pues esto desencadena lesión tisular y no solo lesión tisular, sino a partir de la lesión tisular, pues como ya comentábamos, viene la presentación de los antígenos nucleares, puesto que recordemos que en estas situaciones el antígeno nuclear va a ser muy similar al antígeno del microbio, del patógeno, por lo cual pues se va a considerar como pues un agente extraño y pues a partir de esto se produce respuesta inmune. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar ya bien del lupus eritematoso sistémico o LES. Pues este es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a múltiples órganos. Está caracterizado por una gran serie de autoanticuerpos. Particularmente vemos autoanticuerpos nucleares, antinucleares, perdón, que son los conocidos como ANA. En esta enfermedad, pues la lesión se debe principalmente al depósito de inmunocomplejos y la unión de anticuerpos a varias células de los tejidos. Siguiente, por favor. Bueno. En esta enfermedad, cabe destacar que la prevalencia puede ser de hasta 400 por 100,000 personas en ciertas poblaciones. Es 2 veces mayor en sujetos de raza negra e hispanos que en sujetos de raza blanca. Esta enfermedad se caracteriza por un debut a menudo cuando la persona se encuentra en la tercera o cuarta década de la vida.
Sin embargo, es capaz de manifestarse en cualquier edad. Esto incluye también pues la infancia. En cuanto al sesgo de sexo que se presenta en esta enfermedad, pues la relación mujer-hombre es 9-1 en contra de las mujeres. Para el grupo de edad reproductiva entre 17 y 55 años es el grupo mayormente afectado en comparación a otros grupos de edad en los cuales la relación mujer-hombre va a ser de 2-1, generalmente en el resto de grupos de edad. Únicamente en este grupo es donde se ve mayormente afectada la mujer. Y ahora sí, vamos con el espectro de anticuerpos en el lupus eritematoso. Como ya les comentaba, pues la principal característica del lupus eritematoso sistémico es la producción de autoanticuerpos. Parte de estos anticuerpos reconocen componentes nucleares, como ya les comentaba, y citoplasmáticos, mientras que otros se van a dirigir contra antígenos de superficie de otras células, como lo pueden ser los eritrocitos. Comenzamos con los antígenos antinucleares, anticuerpos antinucleares, los cuales podemos agrupar en 4 grupos, que van a ser primeramente anticuerpos frente a DNA. En segunda instancia tenemos anticuerpos frente a histonas. En tercer lugar tenemos anticuerpos frente a proteínas diferentes a las histonas mudas del ARN. Y por último tenemos anticuerpos frente a antígenos nucleolares. Siguiente, por favor. Ahora, el método más utilizado para detectar los ANA es la inmunofluorescencia indirecta. Este método se caracteriza por estar dado en 2 fases, en el cual la primera fase es la agregación del anticuerpo antinuclear al antígeno del sujeto y posteriormente a este se le agrega un anticuerpo que se encarga de reconocer el antianticuerpo. Sin embargo, este segundo anticuerpo que se anexa a la reacción va a estar marcado con un marcador fluorescente que le va a dar la capacidad de irradiar luz fluorescente en cuanto se expone a luz UV. Esta técnica es capaz de identificar anticuerpos que se unen a varios antígenos nucleares. Ahora bien, el patrón de fluorescencia en esta técnica es de suma importancia, puesto que este se encarga de indicar el tipo de anticuerpo que se presenta en la muestra, en el suero del paciente. En esta situación, pues vamos a reconocer varios patrones, entre los cuales encontramos en primera instancia el patrón homogéneo o difuso, que suele reflejar la presencia de anticuerpos frente a la cromatina, histonas y en ocasiones frente a DNA bicatenario. En segunda instancia, tenemos el patrón de tinción anular o periférico, que es con frecuencia un indicativo de anticuerpos frente a DNA bicatenario y en ocasiones frente a proteínas de la cubierta nuclear. Tenemos el patrón centromérico, que es un indicativo de anticuerpos específicos frente a centrómeros. Este es característico de pacientes con esclerosis sistémica. El patrón moteado, por su parte, que se refiere a la presencia de motas uniformes y de tamaño variable. Este patrón es más frecuente observado en fluorescencia, sin embargo es menos específico. Este refleja la presencia de anticuerpos frente a constituyentes del propio núcleo, diferentes de DNA. Tenemos el patrón nucleolar, que se refiere a la presencia de manchas definidas de fluorescencia dentro del núcleo. Y pues este representa anticuerpos frente a ARN. Este también es muy característico de la esclerosis sistémica. Siguiente, por favor. Pues aquí tenemos unas imágenes de algunos patrones. No son todos, pero por ejemplo en la A, que es la superior izquierda, podemos ver
el primer patrón, que es el patrón de tinción homogénea o difusa. En la B podemos observar el patrón moteado. En la C, el patrón centromérico. Y por último, en la D, el patrón nucleolar. Siguiente, por favor. Tenemos otros anticuerpos que también van a estar presentes en esta situación, entre los cuales podemos encontrar los anticuerpos antifosfolipídicos. Estos se encuentran en el 30-40% de los casos de lupus eritematoso sistémico, y estos se van a dirigir contra los epítopos de varias proteínas plasmáticas que se van a reflejar cuando estas forman complejos con fosfolípidos. También tenemos anticuerpos contra el complejo fosfolípido glucoproteína P2, que se unen al antígeno cardiolipina usando el estudio serológico de la sífilis. Y por lo tanto, en estos pacientes con lupus pueden tener un falso positivo de sífilis, pero pues no es así. Mucho cuidado en esta situación. Estos antígenos antifosfolipídicos son capaces de prolongar el tiempo de tromboplastina parcial, por lo cual se les denomina como anticoagulantes lúpicos. Sin embargo, se destaca en estos pacientes un estado hipercoagulable de la sangre. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la etiología y la patogenia del lupus eritematoso sistémico. La cual va a estar dada por, primeramente, un fallo en los mecanismos de autotolerancia. Una parte muy importante que hay que tener en cuenta es que no se tiene 100% seguro el hecho de cómo funciona esta situación. Sin embargo, se sabe que una de las causas es el fracaso de la autotolerancia del propio huésped. Entre los factores relacionados a estas situaciones vamos a ver factores genéticos, entre los cuales encontramos la asociación familiar en primera instancia, en la cual pues vemos que familiares tienen un mayor riesgo, personas que tienen familiares con lupus eritematoso sistémico tienen un mayor riesgo de sufrir de este. Y hasta un 20% de los familiares de primer grado no afectados inclusive van a presentar autoanticuerpos. Por otra parte, tenemos la asociación con el HLA, en el cual el riesgo relativo de las personas con HLA-DR2 o HLA-DR3 es 2 a 3 veces mayor. Tenemos otros genes, entre los cuales vamos a destacar deficiencias genéticas de proteínas de complemento de vía clásica, especialmente C1q, C2 y C4. En alrededor del 10% de los casos de lupus eritematoso sistémico. Cabe destacar que las deficiencias del complemento pueden dar lugar a una eliminación defectuosa de los inmunocomplejos y de las células apoptóticas. Inclusive pueden conducir a un fallo de la tolerancia por parte de los linfocitos B. A continuación tenemos los factores inmunitarios, entre los cuales encontramos el fallo en autotolerancia de linfocitos B, primeramente, que se debe a una eliminación defectuosa de los linfocitos B autorreactivos en la médula ósea o defectos en el mecanismo propio de la tolerancia periférica. Tenemos el fallo en la autotolerancia T colaboradores CD4 positivos, en la que los CD4 positivos específicos frente a antígenos se escapan de la tolerancia y contribuyen a la producción de autoanticuerpos patógenos de alta afinidad. Estos van a presentar características de anticuerpos dependientes de linfocitos T producidos en centros germinales, y cabe destacar que en el LES se detectan un número aumentado de linfocitos T colaboradores foliculares en sangre,
tenemos los interferones de tipo 1, que son el alfa y el beta, en el cual cabe destacar que las células sanguíneas muestran una denominada firma, entre comillas, molecular, que indica la exposición a los interferones de tipo 1, que van a producir principalmente las células presentadoras de antígeno. En esta situación, pues, se dice que en los pacientes con LES se ve una cantidad normal de interferón alfa en las células. Tenemos posteriormente señales de TLR, donde los TLR van a reconocer el DNA y el RNA, sobre todo TLR9, que reconoce DNA, y TLR7, que reconoce RNA. Estos producen señales que activan a los linfocitos B específicos frente a antígenos nucleares propios. Tenemos otras citocinas, como lo es el TNF-BAF, que promueve la supervivencia de linfocitos B, lo que acrecenta la respuesta por parte de estos. Pasamos a los factores ambientales, dentro de los cuales pues ya platicábamos un poco hace ratito. Primeramente la exposición a luz UV, la cual va a exacerbar la enfermedad en la mayoría de los sujetos, puesto que esta puede inducir apoptosis y también alterar el DNA, volviéndolo de carácter inmunógeno, lo cual va a potenciar su reconocimiento por parte de los TLR. Además de que la luz UV puede modular la respuesta inmunitaria al estimular la producción de interleucina 1 por los queratinocitos. Esta, pues como sabemos, es una citocina que promueve la inflamación. Tenemos el sesgo sexual, que pues es atribuible en parte a las acciones de las hormonas sexuales y en parte a los genes situados en el cromosoma X, como ya les comentaba hace rato. Por último, tenemos fármacos que son capaces de inducir una situación de lupus eritematoso sistémico o similar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta cede con la suspensión del tratamiento, como lo pueden ser la hidralazina, la procainamida, la depenicilamida, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el modelo de patogenia del lupus. Primero que nada, pues la radiación UV y otros factores ambientales van a conducir a la apoptosis de las células. A continuación de esto, pues se da una eliminación inadecuada de los núcleos de estas células que generan gran carga de antígenos nucleares. A partir de esto, pues como ya veíamos, se van a ver linfocitos tanto B como T anómalos que pues son responsables de tolerancia defectuosa. En este caso, pues son linfocitos autorreactivos que pues sobreviven y se mantienen funcionales ante esta sobrecarga de antígenos nucleares. Estos se ven estimulados precisamente por estos antígenos nucleares propios, residuos de pues, las células apoptóticas que no se lograron eliminar y producen anticuerpos contra estos mismos antígenos. Posteriormente, los complejos antígeno-anticuerpo se unen a receptores en linfocitos B, células dendríticas, y pueden ser interiorizados. Los componentes de los ácidos nucleicos se unen a los TLR y van a estimular la producción de más anticuerpos en el caso de los linfocitos B. Y en el caso de las células dendríticas, el estímulo de los TLR activa la producción de interferones y otras citocinas que potencian la respuesta inmunitaria y causan más apoptosis. Como resultado, tenemos un ciclo de liberación de antígenos propios y activación inmunitaria que genera más autoanticuerpos de alta afinidad en contra de estos antígenos propios.
Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los mecanismos de lesión tisular. Aquí vamos a rememorar un poquito lo que nos platicaba Raúl sobre los tipos de hipersensibilidad, donde la primera situación está relacionada con la hipersensibilidad Hipersensibilidad. de tipo 3, donde se detectan complejos DNA anti-DNA en los glomérulos y vasos sanguíneos pequeños. Las concentraciones séricas bajas de complemento y los depósitos granulares de complemento e inmunoglobulinas en glomérulos apoyan pues la naturaleza asociada del hecho de que esto sea ocasionado por inmunocomplejos y pues se ve frecuentemente infiltrados de linfocitos T en riñones. A continuación tenemos autoanticuerpos de diferentes especificidades que van a contribuir al trastorno y a las manifestaciones clínicas del lupus relacionado con hipersensibilidad de tipo 2, donde pues se van a presentar autoanticuerpos, como ya lo mencionábamos, frente a diferentes antígenos, como lo pueden ser específicos para eritrocitos, leucocitos, plaquetas, los cuales pues los van a opsonizar y van a promover su fagocitosis, provocando de esta manera pues citopenias en los pacientes con lupus. A continuación tenemos síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos, en los que se va a presentar pues obviamente en pacientes que presentan los anticuerpos antifosfolipídicos. ANA, recordemos que son antinucleares. En este caso, pues los pacientes pueden sufrir trombosis venosas y arteriales a causa de los anticuerpos antifosfolipídicos que van a interactuar con los factores de coagulación, plaquetas y células endoteliales. Esto puede asociarse a abortos espontáneos, isquemia cerebral, ocular focal, entre otras situaciones. Al conjunto de signos y síntomas causados por esta situación se le conoce como síndrome por autoanticuerpos antifosfolipídicos secundario. Sin embargo, se puede dar de manera, este problema se puede dar de manera primaria siempre y cuando no se relacione con lupus eritematoso sistémico, o sea, hace que el paciente no presente lupus, pero presente autoanticuerpos antifosfolipídicos. Por último, las manifestaciones neuropsiquiátricas del LED se van a atribuir a autoanticuerpos que van a atravesar la barrera hematoencefálica y pues reacciona con neuronas o receptores de estas encargadas de pues la recepción de neurotransmisores. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la morfología en el lupus eritematoso. ¿Cuántas te faltan? Bastantitas, la verdad. Bueno, lo que pasa es que ya voy a meterme al otro grupo, ¿sí? Al grupo Ok, que sigue. Así que aquí le dejamos para la próxima clase. Ok, Doc. Sí, porque voy a brincar al otro. Dale, bye, gracias. Yana, gracias. Ah.